Veamos algunas formas alternativas de definir una función que pueden ser útiles sobre todo cuando son funciones sencillas. Evidentemente, si nuestra función es complicada, tiene muchas líneas de código o más de una o dos líneas de código para calcular el resultado en función de la entrada. Es decir, vamos a limitarnos, por ejemplo, a este caso, función de un argumento de entrada, un argumento de salida, aunque sería igual para otros casos. Si necesitamos varias líneas de código, lo normal es crear un fichero, llamarlo con el nombre adecuado y luego usarlo como lo vimos en el tutorial anterior, haciendo llamadas a fun como si fuera una función definida por MATLAB como el seno, etc. Podemos definir nuestras propias funciones. Bien, pero ¿qué ocurre si tenemos una función suficientemente sencilla como esa? ¿Hay alguna forma más sencilla sin tener que pasar por el editor? Sí, hay varias soluciones. Hay una que es lo que se llama funciones en línea, es decir, se puede hacer una función en línea haciendo el siguiente comando: inline y dando una cadena de caracteres que especifica la función. Por ejemplo, imaginar que queremos una función que sea la suma del seno de t y del coseno de t. Bien, pues entonces hacemos f inline seno de t más coseno de t. Como es una función sencilla que se puede especificar en una línea, esto es conveniente. Bien, f, si preguntamos lo que es, te dice que es una función inline. ¿Qué pasa si yo llamo a esta función? ¿Cómo se llama? Exactamente como cualquier otra función. F de 0. Y me sale 1 porque seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1. Si le pregunto cuál es f de pi, me sale menos 1 porque el seno es 0 y el coseno es menos 1. Si quiero hacer un plot, podría hacer t es igual desde 0 hasta 2pi, por ejemplo. Por supuesto, intervalos finitos para que simule la continuidad. Y ahora puedo hacer un plot, y al igual que puedo hacer un plot del seno de t, pues puedo hacer un plot de mi función que es f de t. Y tenemos en azul el seno y en verde nuestra función f de t. Luego esto es una forma de una función sencilla que no necesitemos modificar. Si necesitamos modificarla es siempre bueno tener el fichero por las razones de siempre, las razones que hemos comentado con los scripts. Si estamos jugueteando y no sabemos si nos va a funcionar, si estamos haciendo cambios, es bueno tener un fichero para trabajar sobre el fichero y tener seguro de que esta es la última versión que funcionaba. Pero si es una función muy sencilla, t cuadrado o algo así que queremos utilizar, pues a lo mejor es más conveniente hacer esto y evitarnos crear un fichero con ese nombre, etcétera. Y así evitamos también la proliferación de ficheritos en nuestro directorio. Es importante que si en un examen o algo así usáis esta forma para crear una función, esto tiene que estar en vuestro código para que yo vea que hayáis creado esta función, porque si no tiraríais de una función inexistente para mí. Bien, otra forma de crear una función, vamos a hacer un clear, es lo que se llama crear un puntero o un asa, un handle a una función. Para ello vamos a crear una función que se llame f2. Y se crea de la siguiente forma, simplemente f2 es igual a arroba x y luego la expresión. Este paréntesis x indica que es una función, el argumento es una variable x. Y la expresión puede ser, por ejemplo, 1 partido por 1 más x al cuadrado. La función que teníamos definida aquí en funDX. Ahora la llamamos f2. Y ya está. Eso es un puntero a función. Esto le dice que depende de tiene una variable de entrada y esta es la expresión para calcular la función. Obviamente esto no es útil cuando haya varias variables de salida, etc. Pero para variables sencillas de una entrada a una salida es muy conveniente. Entonces, al igual que antes, podríamos tener un vector t entre 0 y 2pi y yo puedo pintar plot de t f2 de t. Y me sale esta expresión que es la que conocíamos antes. De hecho, podría, para verificar que f2 y fundt es como lo habíamos creado a través de un fichero. Para verificar que son lo mismo, pinto la diferencia. Pinto la diferencia y veis que la diferencia es 0, completamente 0 en el rango 0,5. De hecho, sería 0 en cualquier punto, puesto que estamos calculando la misma función. Entonces, otra forma de
de forma conveniente crear un puntero a función con una sola línea y sin necesidad de crear un fichero auxiliar. De nuevo, si esto lo hacéis en un examen o un ejercicio, este código debería estar incluido en el código que entregáis para saber por qué os funciona vuestras llamadas a F2. Bien, pues estas son dos formas alternativas para crear funciones, sobre todo cuando esas funciones no tienen muchos argumentos de entrada, no tienen más de un argumento de salida y son funciones sencillas porque obviamente si tenemos que meter muchas líneas de código aquí lo hacen inmanejables. También es útil, como hemos dicho, usar funciones en el editor si estamos haciendo pruebas y estamos modificando esta función para estar seguro de que esto es nuestra última versión de la función que funciona adecuadamente. Bien, pues con esto terminamos este tutorial sobre formas alternativas de declarar funciones en MATLAB.